Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación Exa Ecuador. Descárguela gratis, disponible para dispositivos Apple y Android. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. 8:43. Muy buenos días y muchísimas gracias, señor economista don Jaime Carrera, señor doctor don Luis Calero. Importantes actores de el relato cotidiano y de gran temporalidad y porciones que interesan a la colectividad ecuatoriana sobre su economía. Tengo la fortuna en la ciudad de Guayaquil de contar después de brevísimos instantes con Alberto Acosta Burneo, desde las oficinas de su padre político Walter Spurrier. Tengo el honor, señoras y señores, de saludar a los tiempos con el respetable doctor Luis Calero, un experto en materia petrolera y hombre de bien, ciudadano ejemplar. El señor economista don Jaime Carrera es el director del Observatorio Fiscal, un hombre versado en las principales cifras del movimiento financiero nacional interno y externo, muy enterado. Porque estamos preocupados. El costo de la deuda ecuatoriana sigue altísimo. El señor presidente de la República se refiere con preocupación a este menester y a esta realidad. Ayer nomás se quejaba de que el régimen ha detectado unas 640 obras con fallas. Y estas son pérdidas inmensas. Creo que tenía un cálculo incluso que le habían preparado sus técnicos. Aquello para solventar esa situación de obras mal hechas, mal terminadas, mal controladas en su ejecución, va a requerir de $1.000 millones adicionales. Entonces, vamos sumando, ecuatorianos, semejante cantidad de dinero que debemos como deuda pública interna y externa, semejante cantidad de dinero que tenemos como lamentablemente nos han informado en materia de déficit presupuestario. Es un momento bastante complicado y el presidente no se ha cansado en prepararnos el ánimo de aguante, ¿no? El presidente Moreno nos dice, y con razón, tenemos una dificultad económica, pero juntos vamos a salir adelante. Juntos vamos a salir adelante. El problema es que no estamos saliendo juntos. El problema es que el modelito correísta sigue vigente. Y el señor presidente no es que se ha dejado convencer. El tema es que no hay otra fórmula así tan inmediata. Hay que analizarla, hay que juzgarla. Y la contribución debió haber sido de todos, aunque la invitación a que concurramos con fórmulas, por ejemplo ustedes, un experto petrolero, el doctor Calero, bien le pudo haber dicho al señor presidente de la República si primaba de por medio una invitación. Vea, presidente, del área petrolera hay muchas cosas que todavía se pueden conjugar para rescatar dineros que usted necesita para vencer al déficit y para pagar la deuda pública. Algo hay que hacer. Claro, pero esto solamente conocen los entendidos. Y el doctor Calero en estas materias, conjuntamente con un exministro del área
hidrocarburífera, el mismo señor y respetable amigo, el señor Pérez, el ministro Carlos Pérez. No creo que tuvo el tiempo suficiente para poder más o menos trazar una estrategia de contribución del área petrolera a la solución del macro problema, porque el frente económico de los tres anteriores se tomó las cosas y le dijo: presidente, no hay más que esto, tenemos que repetir el endeudamiento. Y miren ustedes, y están repitiendo en cifras más agigantadas. Es decir, no hay signos de recuperación, por lo menos para minimizar el tamaño de las alícuotas de deuda que vamos a incrementar. Y ahí me parece que el señor presidente les pone fácil a esta gente. Porque el presidente debía haberles dicho: a ver, ¿repetir esto? No, pues si yo les contraté es para que me solucionen el problema. No para que me agraven el problema con las mismas fórmulas. Pero yo no soy quien para recomendar al señor presidente. Él debe estar en planes, lo que pasa es que el tiempo seguramente no lo alcanzó. Por eso es que voy directo. Está él. Sí. En la premisa me parece que es importante, señor economista, en la ciudad de Guayaquil, don Alberto Acosta Burneo. Si el presidente a usted le hubiese preguntado, no los empresarios, eso es aparte, los empresarios tienen también sus propios intereses. El presidente, como jefe del gobierno nacional, en las circunstancias tan complejas como recibió la hacienda pública, le preguntaba a usted, Albertito, y le decía: economista, dígnese darme un par de soluciones para yo rescatar dinero que me sirvan, sin acrecentar, digamos, costos de vida para los ecuatorianos, que en eso es lo que más ha insistido el señor presidente. No quiere cruzar el charco pisando las cabezas de los más pobres. Eso es una obsesión de él, y no quiere que se burlen gente que está en otros continentes de que no pudo, porque le fueron maldiciendo. Ya van a ver, le dejamos fregado, o qué más irían comentando esta gente que es mala. Con todo y eso, ¿qué soluciones están equivocadas y qué soluciones serían las acertadas? Alberto, buenos días. Muy buenos días. Bueno, el plan de gobierno se basa en tres principios básicos. Primero, sostener el gasto público. Cree que tiene que mantener gasto público y para eso acudir a la corresponsabilidad, que no es otra cosa que pedir al sector privado que pague por el gasto público y por los excesos de la década anterior. El segundo tema, sustitución de importaciones. Insiste en proteger a la industria nacional elevando el costo del producto importado. Y el tercer tema, garantizar liquidez en la economía para cuidar, entre comillas, la dolarización. Si vemos los tres temas centrales del plan económico, son exactamente los mismos del gobierno anterior. Se están aplicando las mismas recetas, pero la diferencia es que el escenario económico ha cambiado totalmente. Ya la bonanza quedó para la historia y estamos ahorita en una etapa de corrección económica. Y por eso, ¿qué se debería hacer? Hay que reconocer primero que la prioridad de este momento en una corrección económica es impulsar que el sector productivo pueda crecer nuevamente, porque esa es la única vía de generar empleos. El gasto público no genera empleos sostenibles y sobre todo en estas circunstancias que tenemos un sector fiscal que no tiene recursos, que la caja fiscal le faltan recursos. Necesitamos sustituir la fuente de crecimiento en la economía por una mayor productividad, mayor competitividad. Entonces, ¿qué hacer? Hay que impulsar la competitividad en la economía ecuatoriana y la base viene por el lado de reducir los costos internos. Esos precios que subieron tanto durante la bonanza y que nos transformaron en un país costoso para producir, tienen que reducirse. Y la manera de hacerlo es, primero, aprovechando del comercio internacional, permitir eliminando gradualmente esa sustitución de importaciones que encareció tanto el producto nacional, permitir que ingresen bienes con precios mucho más bajos, insumos y bienes de capital sin recargos,
para que podamos producir mejor, reducir costos de producción. Por ejemplo, el costo de la energía eléctrica es un tema muy importante que puede ayudar a darle más respiro al sector productivo, establecer niveles de carga tributaria competitivos, flexibilizar el mercado laboral para que se adapte mejor a las necesidades empresariales, abrir mercados para que los productos ecuatorianos no tengan recargos para ingresar a los mercados internacionales. Pero yo creo que el tema central aquí es estar claros que la prioridad no puede ser fiscalista. No podemos preocuparnos solo en pensar como contador de cómo cuadro la caja fiscal, porque ahí entramos en esta lógica que hemos caído y que viene heredada del gobierno anterior, de ver a quién le cobro impuestos. Y el decir que en este plan económico dice que se carga a las empresas, a las grandes empresas para que cubran el peso y el resto al producto importado. Pero estemos claros, ¿quién paga finalmente los impuestos o de dónde provienen los ingresos para las empresas? De los ciudadanos. Los ciudadanos compramos los bienes y servicios, entonces esos impuestos van a ser transferidos a los ciudadanos, igual que los recargos al producto importado los pagamos los ciudadanos. Entonces, lamentablemente, este plan económico, si bien de manera directa se piensa que se afecta a ciertos sectores de la economía, como de manera indirecta se está afectando a los ciudadanos, que vamos a tener que asumir el costo de un excesivo gasto público. Y el tema de fondo aquí es que el gasto público tal como está es insostenible. No se puede seguir buscando decir a quién le cobro, quién paga más. El problema es que en la actualidad tenemos un gasto público que es mucho más alto que los otros países de la región, de los más altos, y sobre todo que no tenemos los ingresos para financiarle. Uno tiene que estirar la sábana hasta donde le alcance. Ese debería ser el lema, y por el lado productivo tratar de ayudar a generar productividad y competitividad, porque es la única vía de generar riqueza y de generar empleo. El propio señor presidente de la República debió haber pensado en otro género de soluciones. El tiempo no ha sido extenso para ese género de reflexión, pero sin embargo con sentido común, y seguramente porque le dijeron, mira, hay estas otras alternativas, alguna amistad o algún criterio propio del jefe de Estado debió haberle recomendado otra fórmula, no tan idéntica a la que su antecesor, además adversario personal de última hora, le increpa o le increpó previamente. Ya le vamos a ver qué es lo que hace, fue diciendo. El tema es que el señor presidente de la República quiere también cumplir inicialmente con su compromiso de consulta, quiere consolidarse políticamente. Y la única manera de consolidarse políticamente es en base naturalmente a crear una plataforma de apoyo lo suficientemente contundente que le permita hacer lo que el presidente Macri desarrollaba en su último discurso en los siguientes términos. Hoy no ganó un grupo de candidatos, ni ganó un partido. Hoy ganó la certeza de que podemos cambiar la historia, que podemos cambiar la historia para siempre, pero para eso, como dice mi amigo Santiago, tenemos que tirar todos del carro en la misma dirección, ponernos la misma camiseta, encarar los desafíos en conjunto, poniendo lo mejor de cada uno. Sí, mi amor, poniendo lo mejor de cada uno. Pero también, cuando hablo de todos, no hablo solamente de lo que nos votaron hoy. Aquellos que votaron a otras fuerzas, les quiero decir que siempre los vamos a escuchar. Siempre los vamos a escuchar. Necesitaba un asunto cuantitativo. A ver si ustedes logran insertarnos. Que la etapa más difícil ya pasó. Y estamos creciendo con transparencia, con equidad, con trabajo en equipo, integrándonos al mundo. Y este año estamos creciendo, y el año que viene vamos a crecer más y el próximo aún más. Esa es una realidad, pero en Argentina, que quisiéramos se reprise en nuestro país. Jaime Durán dirá,
Pues es que los argentinos escucharon el discurso, lo obedecieron, se sacrificaron y bastante, protestaron en las calles, demostraron su descontento con la fórmula o con el plan, pero ahí están los primeros resultados. Y entonces, ahora sí, ya le corresponde al presidente Macri devolver esos sacrificios. O usted lo diría mejor, pues, Jaime. ¿Qué se necesita para llegar al momento que ha llegado Buenos Aires, la capital argentina, donde hace poquísimas horas la gente festejaba el triunfo de lo que le correspondía rescatar como nueva realidad a la nación argentina? Buenos días, Gonzalo, gracias a la invitación. Buen día a Luis y un gusto que usted esté nuevamente en la dirección del programa. Para que ocurra lo que ocurre en Argentina, tendríamos que hacer los cambios que está haciendo Argentina. Yo creo que Ecuador está en la fase inicial en la que comenzó Argentina. Pero en Ecuador la diferencia es que aún no creo que el gobierno aún no tiene claridad en la dimensión exacta de los problemas económicos y fiscales. No está dimensionando adecuadamente el problema fiscal y la forma de armonizar la solución de los problemas económicos con la solución de los problemas políticos. Y como usted bien lo dijo en la introducción, más bien el gobierno está agudizando, profundizando los problemas económicos y fiscales. Solo para poner algunas cifras para sustentar esta afirmación. Para financiar el déficit público, que de partida no es lo que dice el gobierno, 4.795 millones de dólares. De allí habría que partir, de ser más transparente con el Estado. El déficit a fin de año va a superar los 6.500 millones de dólares. Para financiar ese déficit, hasta el momento. Perdona, ¿y si le han mentido? No es un asunto guionado por él, pues. No, yo no sé qué pasa en el gobierno, pero la realidad es otra. No sé quién se mienta a quién, pero un presidente no debe dejarse engañar. Debe tener gente que maneje con responsabilidad las cosas. Y que le diga la plena. Y además, vamos a hacer la siguiente reflexión, Gonzalo, para que quienes nos escuchan, que no manejan estos temas, puedan entender el déficit. A ver, cuando una persona gana $500 al mes y gasta 700, faltan 200, es el déficit, ¿no? Y si esa persona tiene que pagar cada mes una cuota de algo que ha adquirido, 100, necesita 200 más 100, 300, ya. Eso es lo que se llama la necesidad de financiamiento de esa persona, $300. El Estado hasta este momento, desde enero hasta este momento, ha conseguido financiamientos por 10.000 millones de dólares. Le repito la cifra, 10.000 millones de dólares. Si de esos 10.000 millones de dólares tiene que pagar en este año por amortización de deuda externa 2.500, ¿sí? La diferencia, 7.500, es cubrir el déficit público. No hay otra forma, ¿no? ¿Sí? Si incluso esa diferencia de financiamiento utilizar en parte para pagar deudas atrasadas, digamos que 1.000 millones, el déficit que al fin del año tendría el gobierno es de 6.500 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué ha hecho el gobierno, los dos gobiernos, digamos, las dos etapas en este año para financiar ese déficit? Este gobierno colocó bonos por 4.500 millones de dólares. El presidente Moreno. Sí, 2.000 en junio y 2.500 recién. Recientemente. Ya. 500 millones de dólares de un colateral con el oro de la reserva. Y aquí quisiera detenerme en algo para que se vea la profundidad de los problemas. Estamos empeñando las joyas. Exacto, estamos empeñando las joyas, pero algo más, Gonzalo. Y esto es algo que el gobierno y sus entidades deberían aclararlo con severidad para que la sociedad entienda.
se hicieron 2 transacciones con el oro, ¿no? 300.000 onzas de oro le dan a Goldman Sachs en custodia y Goldman Sachs presta $500 millones al Estado. Pero además, escúcheme Gonzalo, pero además se hizo una emisión adicional de bonos, de los bonos 2022, 2023 y 2016. Una emisión adicional por $606 millones de bonos soberanos. Esos bonos soberanos se canjean con bonos de deuda interna que tenía el Banco Central a través de un acuerdo de permuta. Es decir, el Banco Central, los bonos de deuda interna que tenía en sus manos, le da al Estado, a Finanzas a su vez le entrega esta nueva emisión de $606 millones y hacen otro convenio allí con Goldman Sachs y le entregan a Goldman Sachs los bonos soberanos de $606 millones que a precio del mercado son $650 millones y esos bonos están en custodia en un banco de Nueva York. Entonces, el préstamo de $500 millones está garantizado por el oro y por estos bonos, que en precio de mercado tienen más de $1.000 millones. Es decir, que para que el banco, el Goldman Sachs, le dé 500 millones al Ecuador, se entregan oro y se entregan bonos. Y además se le paga una tasa de interés, ¿sí? Esto está escrito en el prospecto de la emisión de estos bonos publicado en la Bolsa de Luxemburgo, que puede entrarlo allí la gente y verlo y traducirlo porque está en inglés. ¿Qué demuestra esto? Demuestra esto la gravedad de la crisis fiscal. Pero el presidente no nos ha negado que estamos en una situación terrible que ha heredado él. Ya, no nos ha negado, pero tampoco no tiene conciencia de que está profundizando los problemas con este tipo de acciones, ¿sí? Entonces, está bien no negar, pero lo que no está bien es no corregir. Si el Estado se endeuda de esta manera, con bonos, con préstamos del Banco Central y una serie de cosas, está bien que se endeude, pero haciendo profundas correcciones del problema fiscal. Como suele tratar él. Querido Jaime, deme otra fórmula, que no sea esta. Corregir el tema fiscal, Gonzalo. Le voy a reducir el gasto. Solo le voy a poner un ejemplo que usted como comunicador sabe. Y sabe los problemas del TC Televisión, ¿verdad? ¿Sabe cuánto están ganando ahí comunicadores? Usted debe saber, porque es público, ¿no es cierto? ¿Y en Gama? Ya, 10.000 al mes, 15.000 al mes, 20.000 al mes, 25.000 al mes. Así es. Todas las empresas públicas, casi todas son deficitarias, como esta. Los ecuatorianos estamos pagando medios públicos. Estos desajustes, no solo los medios públicos. Ahí usted tiene Yachaya, usted tiene una serie de empresas públicas que son parásitos del Estado. Eso solo por poner un ejemplo. Hay que adelgazar con rigurosidad el tamaño del sector público. Ahí le ve que tiene una falencia el presidente. Total una falencia. La otra, paralelamente adelgazar el tamaño del sector público, generar condiciones reales para la inversión, no contradictorias. El inversionista necesita un ambiente adecuado para invertir. No se le puede decir al inversionista, ven a invertir, pero yo tengo un déficit fiscal del 7% del PIB, que no puedo arreglarlo, o lo estoy arreglando hipotecando el oro y con bonos. No se le puede decir al inversionista, trae tus inversiones, pero he hecho a un lado los acuerdos bilaterales de inversión. O le dice al inversionista, trae tus inversiones, pero te clavo estos impuestos por aquí y por allá. ¿De dónde más engordó la hacienda? El sector público, la masa salarial del sector público, Gonzalo. El Estado no puede mantener en el sector público una masa salarial del 10% del PIB. Casi todos los países de América Latina. Su cálculo está apegado a realidad. Son los números que están allí. 10%. La generalidad de países de América Latina en salarios gasta entre el 5 o 6% del PIB. ¿No recuerda la cifra de Macri? ¿No? Me he hecho un macrista y yo acabado. Bueno, la cifra de Macri está por ese tenor, ¿no? 5 o 6. 5 o 6% en la masa salarial pública. Pero con 4 puntos porcentuales, ¿usted cree que solucionaría apenas una partecita del déficit? Pero es que, Gonzalo,
para establecer un programa de sostenibilidad fiscal de aquí a 2021, se tiene que partir de una base seria y transparente. Y todo suma. No se le puede decir al país que el déficit es 4.700 millones cuando es más de 6.000 millones de dólares. ¿Cómo hace usted un programa? ¿Cómo construye un edificio de 10 pisos si el cimiento se le va a caer y se le derrumbe el edificio? Parta de un cimiento real, pues. Hay que decirle la realidad al Ecuador. Ahora, ¿qué opina usted que el señor presidente de la República haya evitado a toda costa impuestos? Bueno, más impuestos. Y yo creo que los temas políticos están de por medio, ¿verdad? Está de por medio la consulta está de por medio armar una mayoría en la Asamblea para que le haga viable cambios económicos, pero en medio de armonizar estos aspectos, ¿sí? Lo que debe evitar el gobierno es seguir profundizando las cosas que ya se hizo antes. Le voy a citar algo adicional. Para financiar el gasto público, el Banco Central vuelve a hacer lo que ha hecho antes, tomar entre comillas 400 millones de la reserva, que no está tomando, sino está multiplicando dólares en la reserva porque no hay esos dólares. Le da a Ban Ecuador 400 millones de allí, multiplicando. Y Ban Ecuador toma ese dinero y compra CETES del Estado para financiar el gasto público. Estas prácticas, Gonzalo, estas son las que el gobierno no debe continuar. Tiene que haber transparencia. Debe haber evitado, pero decirle al país... ¿Y con qué compensaba eso? Con ajustes al gasto o con alguna generación de ingresos. En el mismo tema petrolero, aquí está Luis Calero, ¿sí? A él le pregunto en la reducción de algún subsidio. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Cómo podemos rescatar más dinero del área petrolera, no obstante las terribles novedades que acabamos de conocer estos últimos días? Mi querido Luis, tenga la gentileza. Gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo a los oyentes. Un gusto estar con Jaime. Y qué bueno verle a los meses. Le veo recuperado totalmente, Gonzalo. Está bien. Sí, a ver, vamos a ir al grano. Mire usted, y que la gente nos entienda muy suavemente. La primera cosa es que el nuevo gobierno debió haber hecho, y si no lo ha hecho, ojalá lo haría, una especie de test de constitucionalidad y de legalidad sobre todo lo que estuvo haciendo el gobierno anterior respecto del manejo de los ingresos petroleros. Primerito, a ver si era constitucional o era legal lo que estuvo haciendo. Si eso de disponer de los recursos, de los ingresos de las empresas públicas, era o no era legal o constitucional. El test era de cumplimiento... De la Constitución y de la ley. ¿De cumplimiento legal jurídico o era un test para saber rendimientos? No, incluye. El test puede incluir una parte de eficiencia de las acciones. Sí. Primero, de tal manera que Petroamazonas, Petroproducción no deberían estar endeudadas en $0.5. No deberían haber asumido deudas del fisco. Entonces digo, esa es una primera acción que debieron tomar. ¿Cuán constitucional y cuán legal fue el manejo que hicieron durante 10 años en la década del relajo petrolero que yo les llamo? De tal manera que o continuó o no continuó. Si era legal, si era constitucional lo que estuvieron haciendo y era eficiente, conveniente a los intereses nacionales, pero caramba, continuó. Pero si no era constitucional, si no era legal y si no era conveniente a los intereses nacionales, no continuó con ese esquema. Cuidado, porque inclusive ahí están inmersos tipos penales. La disposición arbitraria de fondos es un tipo penal. Cuidado. Entonces digo, ese es un primer elemento. Para que cualquier decisión... él está heredando desquicios legales que le pueden después imputar a él. Pero por supuesto, usted no puede a través de un simple denominado, porque esta gente en los 10 años fue muy hábil en generar algunos mecanismos, algunas leguleyadas como este convenio de liquidez mediante el cual una empresa pública le presta plata al fisco. Caramba, el funcionario de la empresa pública que firmó eso, que suscribió, se metió un gravísimo problema. De igual manera el otro, el que requirió los recursos y utilizó esos recursos. Cuidado. 1. 2, mire, debería, yo digo de manera inmediata, en paz están haciendo, separar en los contratos, estos contratos con anticipo, llamadas preventas, etcétera, pero todo configurado, y conversábamos con Jaime antes de entrar acá a la cabina, conversábamos de estos mecanismos que se utilizaron.
créditos simulados, digo yo, a estas famosas preventas. Porque esas preventas, esos anticipos generan un interés, una tasa, y tienen una tabla de amortización. Entonces yo digo, lo primero que hay que hacer es separar lo fiscal de lo comercial y sentarse a renegociar con Petrochina, con Petrotailandia, con Unipec, con quien fuere, a renegociar esto. Ya lo han hecho. Pero ¿qué estarán haciendo? No sé. Mire, espérese, permítame esta realidad. Entonces, separe lo fiscal de lo comercial. Lo fiscal, renegocie el crédito más largo plazo, menos tasa de interés, lo que significa menor servicio de la deuda y lo que significa menor egreso y lo que significa mayor estabilidad o, ¿no es cierto?, equiparar las finanzas públicas. Por un lado. Por otro lado, usted va a tener la posibilidad en lo comercial de desatar esta vinculación perversa, ¿no es cierto?, que estaba prendado el crudo al cumplimiento de las obligaciones financieras por estos anticipos. Entonces, liberado eso, usted tiene la oportunidad de negociar y renegociar los términos comerciales, ¿sí? Si el diferencial es el correcto, no es el correcto, si el premio es el correcto, no es el correcto. Liberar cargamentos de crudo para volúmenes de crudo para ensayar la otra modalidad, la famosa spot que acaban de arrojarles resultados positivos hace unas semanas. Entonces, eso le va a permitir generar ingresos adicionales al fisco, vía Petroecuador, vía Petroamazonas, porque no hay que olvidarse de eso. Tienen los ingresos petroleros que manejarse a través de quienes generan y que la Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas ordena que sea a través de las empresas públicas, no directamente. Y ese Ministerio de Finanzas no tiene que estar metido en la importación de derivados. Caramba, esa es una cuenta y esa es una actividad que le corresponde a la empresa Petroecuador a través de su gerencia comercial. No, Petroamazonas se dedica solo a explorar y a producir petróleo. Entonces, mire usted cómo de esa manera podrían obtenerse ingresos. Si solo usted generaría, mire, $4 de mejoramiento en los precios del crudo, si usted exporta 150 millones de barriles al año, por 4 son 600 millones de dólares que estaría obteniendo. Entonces, si usted reduce en unos puntos las tasas que está pagando por estos anticipos, de igual manera va a obtener, ¿no es cierto?, mayor disponibilidad de recursos en algunos millones de dólares. Y de igual manera, si usted realiza ventas de spot y obtiene mayores precios como los que se ha anunciado, no serán solo $4, serán $6, porque deja de pagar un diferencial de 4 y obtiene un premio superior. Entonces, esas son maneras rápidas y directas. La clave, obviamente, está en no desconocer las obligaciones. A Petrochina no le puedo decir, a usted no le debo, a usted no me dio un anticipo, o con usted no me comprometí. No. Hay que reconocer eso. Hay que reconocer la existencia de las obligaciones, parte de la seriedad de actuación del Estado y del gobierno. Reconozco, sí, pero las condiciones se han modificado, las condiciones han cambiado, y más aún, estos convenios tuvieron una base legal no adecuada. Es decir, inclusive hay objeto ilícito por contravenir ¿A cuáles convenios se refería ayer el ministro Pérez a través incluso del señor presidente de Petroecuador, Byron? Sí. ¿Byron? No. Ojeda. Sí. Entiendo que es con Petrochina que están en Beijing. Y mire, Gonzalo, antes de olvidarme, él está atrás de 25 centavos. Yo creo que esto no tiene que ser una acción aislada, sino en el contexto de una estructura de renegociación pero han logrado ya revisiones muy significativas. No, lo que él dice es que Petroecuador facturó de acuerdo a lo que considera y los otros le han pagado de acuerdo a lo que considera. Pero ese ya es un cambio importante. No creo. Bueno, es posible. Usted es el experto. Es muy posible que eso suceda. Sí, entonces yo creo, mire, por ejemplo, Gonzalo, que tiene que atacarse la parte de la producción de petróleo. Si no es por la producción del ITT, y que ya tiene un problema, porque en el primer año de producción está con el 70% de agua. Primer año, 70, es decir, de cada 100 barriles, 70 son agua y 30 son petróleo. Claro, gran parte de otros campos están con 90%, 91% de agua. Y 8 o 9% de petróleo. Eso es costoso. Ahí tienen riesgos en cuestiones ambientales, etcétera. Pero bueno. ¿Y la alícuota hídrica de qué depende?
Mal tratamiento son las características de los yacimientos y ojalá que no, Sean. mala operación y apresuramientos por demostrar eficiencia, entre comillas, ojalá que no sea. Entonces también tiene que haber una revisión en ese sentido. No se han incorporado reservas definitivamente y por lo tanto la producción está hacia abajo. Estamos con, yo creo que por lo menos 30,000 barriles menos de la meta establecida para este año. Pero estamos en el camino correcto, estamos con un nuevo gerente atignado, sensato, conocedor, estamos, bien digo, por la línea adecuada o no. No, a ver, en el caso de Petroamazonas... no, solamente en el tema petrolero. Sí, Petroamazonas es un gerente que estuvo nombrado por el gobierno anterior. Me refiero al ministro de Hidrocarburos. Al ministro de Hidrocarburos. Entiendo que el ministro, a quien no tengo el gusto de conocerle, no he tratado nunca, es una persona que estuvo vinculada a alguna de las empresas transnacionales. Entiendo que es una persona seria y que tiene buenas intenciones. Pero en esto del petróleo no es solamente seriedad y buenas intenciones. Aquí hay que planificar y hay que armar una estrategia y que me disculpe el ministro, pero yo creo que el ministro debe tener una posición fuerte frente a finanzas. Porque aquí se ha dado una colisión, se da una colisión generada en el gobierno anterior, que más o menos está con el sombrero a la mano el sector petrolero, pasando el sombrero en el Ministerio de Finanzas. No, la Constitución y la ley dicen al revés, que solo los excedentes vayan al presupuesto del Estado. Entonces ahí debe haber una posición más firme. ¿Y por qué cree usted que en el sector financiero el trío Los Panchos son los que definen todo y convencen al señor presidente de la República? Usted sabe a quién me refiero. Me parece que usted sabe mucho más y me pregunta a mí. No, mire, es un esquema heredado del gobierno anterior. Yo creo que ahí tiene que haber un quiebre. Debe haber un quiebre. Ya. Obviamente que las condiciones, con lo que acaba de señalar Jaime, que el asunto es grave. Es cierto, o sea, no han encontrado una salida, un punto de quiebre, ¿cierto? Para decir, no, hasta aquí llegó esto y de aquí en adelante vamos. ¿Con qué modelo de manejo de la cosa pública, de la hacienda pública, podríamos reemplazar, le pregunto este mismo instante, a Alberto Acosta Burneo, en la ciudad de Guayaquil? Sí, porque el presidente Macri, bueno, déjeme terminar la idea por lo menos. El señor presidente Macri agradecía a su empresa privada, no a la de él, pues, ni la de los padres, ni de la familia de él, sino a la empresa privada argentina. Agradecía la comprensión de la clase media argentina, a la eficiencia de los niveles burocráticos que le han acompañado en estos primeros años de gestión. Agradecía la comprensión de todos los argentinos y les decía, estamos en el camino correcto. ¿Cómo era esa parte para saber si estoy o no en sintonización porteña? Que la etapa más difícil ya pasó y estamos creciendo con transparencia, con equidad, con trabajo en equipo, integrándonos al mundo. Y este año estamos creciendo y el año que viene vamos a crecer más y el próximo aún más. Bueno, ¿cómo les parece a ustedes, caballeros, esta reivindicación que hace de los valores de comprensión, especialmente de la gente argentina? No de todos, obviamente. Hay personas que dicen, este Macri nos hundió, este Macri nos ubicó precios reales que naturalmente nos perjudicaron, acabó con nuestra área donde tenían mis hijos trabajo, etcétera, etcétera. Macri hizo lo que debía hacer, seguramente en algo se equivocó. Yo quería preguntarle precisamente a Alberto Acosta Burneo, ¿cómo le parece el manejo del presidente argentino que a la final, después del cuatrenio, recibe una felicitación a través de un triunfo en las elecciones y un contentamiento nacional, perdonen por el término,
pero la gente está convencida de que por allí es el camino. Y ustedes aspiran de que Moreno salga, él no quiere repetir ningún cuatrenio ni cosa por el estilo. Él quiere cumplir sus 4 años, bien hechos, dejando orientando al país. Por eso le comparo con Macri, aunque la diferencia ideológica debe ser kilométrica. Pero ¿le corresponde o no le corresponde dejarse llevar por ese guión de obra y de talento y de emoción, pero más que eso, de modelo? Ese modelo es el que en este momento le conviene al Ecuador, con las reformas que naturalmente y ajustes que naturalmente hay que hacer a la realidad ecuatoriana. Es mi última pregunta para los dos. Jaime. Sí, Gonzalo, lo que tiene que hacer el Ecuador, en cierto modo, es lo que está haciendo Argentina, y a partir de la visión del modelo, de la visión del Ecuador. Si en el Ecuador no se entiende que hay que generar riqueza mediante la inversión, la apertura comercial y mediante las responsabilidades económicas y fiscales, no vamos a tener progreso en el país. Y yo aspiro y creo, he visto en el presidente actual que tiene en cierto modo ese enfoque, pero que en medio del enfoque tiene una serie de tribulaciones, ¿no? Le llama al sector privado, que está bien, dice que hay que invertir, lo que está bien, que hay que vender más al mundo, lo que está bien. También dice que hay que atender a los sectores sociales, lo que está bien. Armonizar creación de riqueza con atención a los sectores sociales y con un entorno político adecuado para llevar adelante esas reformas. Es lo que debe hacer el país, es lo que ha hecho Macri en Argentina y es lo que ha hecho Colombia, Perú, Uruguay y todos los países que en general han progresado. El tema de fondo está en cómo el Ecuador primero estabiliza su economía como hizo Macri, ¿no? Porque la estabilización económica tiene un precio, la estabilización fiscal tiene un precio, tiene un costo para la sociedad. Y ese costo tiene que distribuirse adecuadamente en todos los estamentos de la sociedad. No se puede jamás decir que el costo de estabilizar la economía no va a llegar a los pobres. Algo tiene que llegar, porque este es un problema de toda la sociedad. Minimizar esos costos para los pobres está bien, pero esa minimización de costos no debe servir para agudizar más bien los problemas fiscales y económicos. Hay que tener claro que aquí va a haber costos para todos y no se puede cubrir o tratar de diferir esos costos o de poner una anestesia a esos costos con un endeudamiento tan agresivo como lo hace el Ecuador. Solo para darle un número. En bonos soberanos hasta el momento, el Ecuador tiene 11.750 millones de dólares. Le repito la cifra, 11.750 millones de dólares. ¿Dónde? Por la última emisión de bonos, la reciente, 2.500 millones, se van a pagar al año 221 millones de dólares de intereses. Y la suma de intereses de todos los bonos, de solo estos bonos del próximo año, va a ser ese pago de 1.100 millones de dólares. El doble de lo que se paga por el bono de desarrollo humano, el doble, le repito, 2 veces, ¿no? Entonces, no se puede tratar de minimizar costos sociales agresivamente dañando las finanzas públicas, porque después el costo va a ser mayor. Algún rato hay que arreglar esto y vea lo que pasa en el futuro, porque esto es hipotecar el futuro del Ecuador. De estos 11.750 millones de dólares, en 2020 hay que pagar 1.500 millones, este gobierno tendrá que pagar, pero el próximo, después de este, tendrá que pagar en 2022 2.000 millones, 2022, 2023 1.000 millones, 2024 2.000 millones. Año tras año, imagínense. 2026, 1.750 millones de dólares. Y 2027, 3.500 millones de dólares solo de estos bonos. Pero por favor. Pero eso no es culpa de Moreno. No es culpa. Una parte sí, pero el resto es más del gobierno anterior. Ya. Pero de uno a o mí de lo otro. que me llama la atención es
que repite Calderón, como decimos en provincia, pues no, con las mismas gentes. Entonces, las buenas intenciones del presidente, que sí las tiene a mi juicio, la de crear riqueza, la de arreglar los problemas, de atender a los sectores sociales, se contraponen con estas acciones. Entonces el gobierno tiene que dar un cambio radical. Si hay una ruptura política que es saludable para el país, para enterrar los 10 años de desajustes y de ignominia en el manejo del Estado. Si hay esa ruptura, falta la ruptura económica. La ruptura económica significa otro modelo económico, que no es de la oposición, que no es ni de uno o de otro, es de sentido común. El modelo económico es de sentido común. Generar riqueza para distribuir, manejar ordenadamente las cuentas públicas, venderle más al exterior, atraer inversión. Eso no es de izquierda ni de derecha. Es de sentido común de todos, de todas las personas. Lo que haríamos en cada uno de nuestros hogares. Gonzalo, Luis Calero termina. Yo no creo en las franquicias. ¿Se acuerda que siempre hemos dicho mal la franquicia chavista? Mire cómo nos quedamos. Pero de todas maneras sí pueden existir determinados lineamientos, determinadas acciones que podrían servir como ejemplo. El señor Macri, me parece, comenzó transparentando la información, porque la información oficial que existía en tiempos de la señora Kirchner es realmente una mentira, falacias, engaños. Entonces, la transparentación de la información, definitivamente, creo que se está haciendo algo, no creo lo suficiente, porque no es admisible que todavía un ministro, un gerente de... ¿Y si le esconden? A eso voy. Pues que no es admisible que un ministro o un gerente de una empresa esté diciendo, no asoma, me han escondido. Caramba. O falta de pantalones o falta de conocimientos. Discúlpeme que sea duro, pero es que caramba, existen mecanismos. Hágale, provoquen una confesión judicial previa, inicien una denuncia para que la fiscalía les llame a render, hagan cualquier acción para que obliguen a todos los fulanos involucrados a que digan la verdad. No puede estarse quejando una autoridad de ese nivel, me han escondido. Caramba, no, por ahí no va el asunto. Mire, yo creo que sí, la contribución de todos, y la contribución obviamente que tiene que abarcar a los empresarios, y los empresarios también deben entender, yo creo que los márgenes de rentabilidad en dólares no es lo mismo que en sucres, pues no. Y a pretexto de competitividad no se puede meter en un saco todo para que sean los otros los que paguen. Sí. Yo creo que ahí debe haber sensatez, pero doctor, tiene que haber sensatez, tiene que haber una real contribución de todos los actores. Una limitación. Pero por supuesto que sí. Y obviamente que el presidente está en una posición... Una ética de convivencia. Totalmente, ¿no? Pero real, honesta. Claro. Y no de conveniencia para aprovecharse de las coyunturas. No creo en eso. Y me parece que el presidente en este momento está requiriendo de un apoyo político que la mayoría de la población la está dando, y creo que la consulta es un mecanismo adecuado para eso, independientemente de que estemos de acuerdo o no totalmente con algunas de las preguntas. Hasta siempre. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador.